Buenas tardes. Bueno, la verdad es que no hay mucha novedad que podamos decir sobre este particular que hacíamos público en los días anteriores de una manera ya oficial en el día de ayer. Fernando Vázquez, esperemos que sea entrenador de Deportivo durante muchísimos años. Es, yo creo, la ilusión de él y la ilusión nuestra y la ilusión sobre todo de la afición. Y eso es un punto de unión importantísimo en este momento del deportivismo, ¿no? Es decir, la ilusión que ha transmitido a todos. Ayer había una pancarta en Abegondo que lo dejaba muy claro, ¿no? Gracias por devolvernos la ilusión. Es algo que tenemos que agradecer desde el momento en que llegó, un momento muy difícil, un momento complicado para todos, también para él. No dudó ni un momento, ni un instante, diría yo, en aceptar esa situación y trabajar para intentar, que estuvimos muy cerca de conseguirlo de forma especial él, ¿no? Que llegaba en ese momento, el mantener el equipo en la primera división de fútbol español. No ha podido ser así, pero todo el mundo lo ha aceptado, no de buena gana, porque esas cosas no se aceptan nunca de buena gana, ¿no? La pérdida de la categoría es un momento dificilísimo, quizá ni siquiera comparable en cuanto a la tristeza con los grandes momentos de los títulos o los grandes momentos de las grandes clasificaciones y los grandes momentos de Europa, ¿no? La pérdida de la categoría es, yo siempre lo digo, ¿no? Si una cosa es necesaria en el fútbol español, precisamente, y de forma muy especial en el Deportivo, en los equipos pequeños, es que tengamos la posibilidad de estar en la primera división, ¿no? Ese es un dato fundamental para perseguir lo que siempre también con yo creo que con mucho acierto, ha dicho Fernando, de que ningún club es pequeño si la afición es grande, ¿no? Nosotros tenemos la gran satisfacción de poder contar con esa afición increíble que día a día sigue creciendo, que esta semana, además, yo estoy convencido que va a crecer también mucho más, porque es una semana especial, porque hasta el día 17 las renovaciones se pueden producir a un precio especial, un precio que también queremos homenajear en ese sentido, la fidelidad de nuestros aficionados, de nuestros socios, de nuestros abonados. Y sobre todo lo que nos abre es un camino hacia el futuro inmediato. Futuro inmediato que yo comentaba siempre que no podemos verlo desde una pregunta capciosa de que si debemos de hacerlo de una manera o de otra. Yo creo que es un momento para hacerlo de forma complementaria, ¿no? ¿Por qué? O sea, con base precisamente en la ilusión que todos tenemos puesto desde hace muchísimos años, los que venimos del fútbol modesto, Pachi do Pico, por ejemplo, a nivel de los consejeros, Pachi do Pico, Suso Rebollo, yo, llevamos, no sé, 40, 50 años aproximadamente o más en el fútbol modesto, en el fútbol infantil, en el fútbol aficionado. Quiere decir que si algo verdaderamente te llena es el trabajo y la ilusión por la salida de los jugadores nuestros, por la salida de los jugadores jóvenes. Pero no es fácil. Todos sabemos que para llegar a la primera división del fútbol español se pueden producir, o la segunda división incluso del fútbol español, son números muy limitados las personas que nacen y que llegan en ese momento a poder disfrutar de esos niveles. Haciendo un cálculo muy aproximado de lo que puede ocurrir, si decimos que hay como unos 500 jugadores en la primera división, vamos a calcular otros 500 en la segunda, 1.000 jugadores que llegan a ser profesionales. La vida normal de un jugador como mínimo es de 10 años, pues de esos 1.000, si descartas aproximadamente a la mitad, que puede venir desde el punto de vista de jugadores extranjeros
o que, no considerados extranjeros en este momento, pertenecen a la Comunidad Europea o son asimilados a la Comunidad Europea, quiere decir que unos 500, 600, 700 jugadores llegan, lo cual quiere decir que, dividido en 10 años, que normalmente es la vida deportiva del jugador, vendría a representar que cada año nacen 70 jugadores de alto nivel, de primera o de segunda división en el fútbol español. Lo difícil es saber dónde, de qué manera. Ahí están, por ejemplo, casos muy llamativos, como es el caso de Arguineguín, ¿no?, donde una localidad muy pequeña pues nacen fenómenos como son los hermanos Valerón, aunque por desgracia Miguel Ángel no haya podido estar al nivel de Juan Carlos, al que tanto admiramos, queremos y le deseamos todos los éxitos del mundo, pero que iba también camino de ser un grandísimo jugador como el hermano. Ahí está el caso de Silva, ahí está el caso de Aitami. Es decir, es llamativo que en un pueblo de esas características y de esos niveles de habitantes puedan surgir esos jugadores y que, sin embargo, después sea a lo mejor difícil que nazcan en ciudades de importancia, ¿no? Por eso, la importancia y la dificultad de la cantera y la cultura de la cantera. Durante muchos años nosotros hemos alcanzado niveles, yo creo que desde el punto de vista deportivo, espectaculares. O sea, es muy difícil el volver a repetir, no solamente nosotros, sino en cualquier ciudad de nuestro nivel, el repetir lo que nosotros hemos conseguido, pero nos ha sido difícil el que hayan podido salir grandes jugadores. Ha salido Fran, ha salido José Ramón a otro nivel, han salido jugadores de un nivel aceptable, bueno, que incluso algunos pues, han llegado a jugar también en primera división algunos partidos, algunos más que algunos partidos, caso de Viqueira, David, por ejemplo, en Escocia, pero la realidad es que es muy difícil. Hemos sido campeones de juveniles, el único título gallego de campeón de España juvenil lo tenemos nosotros en ese sentido, y ha sido muy difícil el que saliesen los jugadores, ¿no? Surge, a partir de hace más o menos 10 años, la ciudad deportiva de Abegondo, y ahí se abre un nuevo panorama completamente distinto. Desde ese momento el Deportivo juega un papel importante a favor de la cantera, pero que evidentemente es lento ese proceso porque no hay esa cultura. Hoy vamos a ver a un jugador tradicional de la cantera de la Real Sociedad, de la cantera del Athletic Bilbao, de la cantera de los Osasuna, de la cantera, por ejemplo, del Sporting de Gijón, por poner así ejemplos y tal. Y podemos tener jugadores de cantera de 35 años, de 30, de 28, de 15, de 18, de 20, grandes jugadores que destacan, ¿no? A nosotros nos falta eso y es quizá el momento de apuntarse ya definitivamente a que ese es el futuro de verdad del Deportivo, pero también hay que ser cautos en ese futuro, en el sentido de que no le exijamos a los jóvenes jugadores más de lo que les debemos de exigir. Que les exijamos todo lo necesario es lo normal, lo lógico, pero que no les exijamos que vayamos a hacer responsables a lo mejor de algunas circunstancias por la llegada del momento a lo mejor demasiado pronto, ¿no? Y esa es la realidad. Yo creo que nosotros tenemos una gran cantera, o sea, en ese sentido no admite ninguna duda que desde hace ya bastantes años están defendiendo los colores de España en infinidad de ocasiones, o en muchas ocasiones, grandes jugadores del fútbol español en este momento y que son jugadores del Deportivo y que, sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que no le podemos a jugadores de 16, 17 y 18 años pensar que vayan a ser la solución inmediata, ¿no? Por eso yo hablaba por favor, no hablar sobre que escuchar o podrían hablar también, entonces nos volvemos todos locos. Es la situación que se genera en ese sentido con los grandes jugadores que creo que tenemos en este momento en nuestras filas. O sea, creo que hay grandes jugadores en el Deportivo de La Coruña, pero que le debemos de dar el tiempo suficiente y al mismo tiempo complementar esa solución con los jugadores veteranos, que tenemos grandísimos jugadores veteranos, algunos creo que irreemplazables en el sentido de que siempre nos acordaremos de ellos,
los grandes capitanes creo que tenemos y que hemos tenido, y que entre todos podamos hacer que vuelva esa ilusión de que el estadio se llene de jugadores de toda Galicia y en realidad de todos los deportivistas que se hayan ido creando aquí. Durante todos estos años hemos visto cómo se han incorporado bastantes jugadores que habían finalizado su etapa en el Fabril. Cada año veíamos que por ahí había un futuro. Y ahora se abre, yo creo, bueno, pues la etapa de verdad. Y esa etapa de verdad la vamos a vivir con la persona que verdaderamente ha demostrado siempre que apuesta de forma muy especial por la cantera. Y creo que ha sido fundamental en ese aspecto el que no sea una casualidad que sea el contrato de más larga duración que se ha propuesto a un entrenador del Deportivo. Esa es la gran confianza que hay en Fernando, es el gran apoyo que va a tener seguro de un sector que está trabajando extraordinariamente bien, como es todo el sector de la cantera, que en la medida de las posibilidades pues lo iremos dotando de más medios si eso es factible o es necesario, pero sobre la base de que se está trabajando ya desde hace muchos años muy bien. Primero ha sido el director de la cantera, vamos a llamar así, fue Ernesto Bello, hoy es Miguel Gamayo, pero sobre todo es la cantidad de personas que se han ilusionado, que han trabajado y que han alcanzado grandes logros, como se está demostrando, ¿no? El hecho de que hayan existido y existan jugadores que defienden los colores de España a nivel internacional, de todas las categorías, es un síntoma de que el trabajo se ha realizado bien. Es, como siempre superable y siempre se puede mejorar ese trabajo. Pero sobre todo lo que hay es que contar con que si los jugadores existen, y existen porque ahí los tenemos en el Fabril, ahí los tenemos en el Juvenil A y en todas y cada una de las categorías. Lo que ocurre es que a efectos del primer equipo, bueno, pues estos son los dos casos, el Fabril y el Juvenil A, de donde pueden surgir más directamente esos jugadores, esas figuras que están ya cercanos a poder triunfar en el fútbol profesional. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a todos los demás. Y para eso, la persona que le tiene que dar la oportunidad, porque es cierto que esos jugadores han existido, existen y existirán. Hubo momentos en que el entrenador ha considerado que no era el momento oportuno, a lo mejor, de poner a un jugador determinado, que a lo mejor en ese instante pues podría haber jugado. A continuación, ha habido otros entrenadores que han contado o no contado con ellos, han contado a lo mejor de forma, bueno, pues a lo mejor acelerada. Hay momentos en que eso tiene que corresponder a un sistema, a una forma de entender el fútbol y el deporte, y eso es lo que hoy iniciamos de forma, yo diría que terriblemente definitiva, en pro de que esa cantera que ya existe desde hace 10 años de forma muy especial y que ya existió desde otros muchos años con anterioridad, alcance un nivel que esté precisamente en base a poder disfrutar del deportivo, ellos, nosotros y todos los aficionados, en el sentido de que se puedan alcanzar grandes logros con la gente de la casa y cuantos más mejor, sin cerrar, porque sería absurdo que los gallegos le cerrásemos las puertas a todo lo que pueda ser y todo lo que pueda mejorar aquello que nosotros pensamos. Ese es yo creo que la gran apuesta que delante de todo tiene Fernando Vázquez. Y confiamos ciegamente en él porque lo ha demostrado en todos los equipos donde ha estado, que ha confiado en esos jugadores de cantera y que ha confiado y han triunfado. Hay múltiples ejemplos, pero que no soy yo el más indicado para decirlo, sino que en todo caso lo puedan decir él o lo podáis decir vosotros. Ese es el futuro, pasa por ahí, pero que no aceleremos demasiado el futuro. Que el futuro tiene que pasar cuando tiene que pasar, que al chaval le exijamos cuando le tenemos que exigir y que al mismo tiempo la afición vivir esa cultura. Y esa cultura es lenta, pero cuando llega
es para toda la vida. Por eso creo que es el proyecto de auténtico futuro y no diría tanto el proyecto de inmediato presente. Hay que compaginar esa situación y hay que hacer posible que todo aquello que sea aprovechable, que verdaderamente necesitemos ponerlo en marcha y que aprovechemos un poco los jugadores que a lo mejor pues incluso pueden estar un poco utilizados en algún momento, se le dé esa oportunidad, pero que no aceleremos demasiado el tema porque quizá para ellos, para el club y para el propio Fernando y para todos sería peligroso. Así que, Fernando, bienvenido para largo tiempo, para muchos años. Ojalá sea, ya digo, no un proyecto de 3 años, sino de 33. Como Ferguson, igual. Exactamente. Non sei se teño que falar ou... Sí. Bueno, para min está claro que iniciar é tamén, ainda que parezca, nunca me dixeron encargamos de levar un proxecto novo, diferente nos clubes nos que estuve, non? Quero dicir, eu sempre mirei para nos clubes en que estaba, tiña o meu equipo profesional, pero sempre me encarguei de mirar para baixo, e se había algo interesante, contrastalo e darlle a oportunidade no primeiro equipo, non? Por tanto, digamos que é a primeira vez que en este Deportivo, digamos, encabezo un xiro, ¿no? De como dixo o presidente, un proxecto de futuro, digamos, pensando en que o talento, digamos, deportivo que nazca por aquí no noso entorno, pois teña unha cabida no deportivo. Eu son, de alguna maneira, o primeiro entrenador, digamos que me responsabilizo e me encargo de que desde de arriba hacia baixo, o primeiro entrenador, cando unha canteira conta que o primeiro entrenador ten moito gañado, porque cando non digamos que donde non hai un entrenador que tire pola canteira, esa canteira é inexistente, aínda que exista. Por tanto, se o primeiro entrenador tira de canteira, sempre parece que hai canteira. Se non tira dela, non hai canteira. Entón, en este caso é un proxecto de arriba hacia baixo, no sentido de que o primeiro entrenador se responsabiliza en que dese talento, eu aseguro, e así o digo públicamente, que sempre cando haxa un xogador con posibilidades, evidentemente, de competir con o nivel que teña o primeiro equipo, vai a depender un pouco de onde esteamos, evidentemente vai ter cabida, que o sepa todo o mundo. É dicir, que sepan os pais, os chavales, o equipo de xuvenís, o equipo de cadetes, que teñen a porta aberta para poder xogar no primeiro equipo do Deportivo. Eu creo que iso é importante. O presidente antes dixo que se ti miras, por exemplo, o equipo de xuvenís do Real Madrid ou do Barcelona, cal é a diferencia co equipo xuvenil do Deportivo actualmente? Pois a veces se cadra non é de categoría técnica, que tamén, evidentemente, non? Pero a veces é un pouco de expectativas. É dicir, os xogadores xuvenís do Real Madrid saben que están a punto de ser profesionais. Están a un paso de ser profesionais, que depende deles. E iso é moi importante na vida de un chaval, en a motivación de un chaval ou na vida de calquer persona, saber que estamos a un paso de ser promovidos a outro nivel. Esa é un pouco a diferencia entre estes equipos que estamos a falar, e se cadra outros equipos que teñen equipos xuvenís, a veces que son importantes e son campeóns, pero ao final saben que, pase o que pase, se xan campeóns ou non se xan campeóns, se cadra, pois teñen que quedarse. Nós temos que promover que o equipo xuvenil sepa que, evidentemente, se son campeóns de España, por narices ou casi narices ten que haber algún xogador que sirva para o primeiro equipo, evidentemente. Pareceme difícil que así non ocurra, non? Por tanto, vamos a traballar, eu vou a traballar hacia isto, hacia un futuro de canteranos, non? Cada, pois, que dentro de 15 ou 20 anos o Deportivo, pois, a mitad da súa plantilla sexa de canteráns. Non ten que ser, evidentemente, todos de aquí. Ficharemos, se temos cartos o que hai que fichar, as lagunas que hai que cubrir, pero tamén quero dicir unha cousa. Eu sempre digo canteira sí, pero canteira é entre todos, non? É dicir, que a afición ten que haber un pacto leal deportivo do equipo. Isto non é a nosa pretensión.
ou polo menos a miña liña do presidente. É dicir, nos queremos estar o máis arriba posible, pero se podemos estar con xente de canteira, pois por suposto que sí, ese é o objetivo, non? Pero non significa isto que apostemos pola canteira e non queramos ascender. Nos queremos ascender po ano que ven, se é posible. É dicir, o objetivo deportivo non contradice o traballo que vamos a facer, aínda que as limitacións económicas que podamos ter. Os objetivos deportivos sempre serán altos, e aos chavales hai que exixirse o máximo nivel, porque eu sei que o dan. Se lle das esa expectativa, esa ilusión, os chavales accederán a niveles insospeitados. Está claro que será un proxecto mixto, evidentemente. Intentaremos fichar, quedarnos cos que temos, facer un equipo o máximo posible, pero os chavales que sirvan de verdad terán esa oportunidade e Fernando se encargará de darlla e rapidamente o veredes que temos, está claro que isto non é un proxecto que empeza hoxe, digamos, empezo eu como adestrador, pero evidentemente ten razón o presidente, aquí hai, porque senón eu en este verão non podría levar xogadores para a pretemporada se non houbera, se as cepas non estuveran xa crecidas, é dicir, o viño xa se está producindo, é dicir, ten certa solera xa, evidentemente, se cadra necesitamos máis tempo para que sexa un viño reserva, un viño importante, pero está claro que se non fora un traballo desde atrás de moitísima xente que hai, que eu son consciente que hai moitísima xente traballando, é imposible facer o que no próximo ano se verá xa, sin ir moito máis alá. Una segunda pregunta que si fuesen tan amables me gustaría que me respondiesen los dos. Una pregunta directa. ¿El objetivo para el Deportivo es pelear por el ascenso? ¿O entiendo por el mensaje que está mandando el presidente Lendoiro, la cosa tiene que ir con un poquito más de calma, no como hace 2 temporadas? No. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Es decir, o sea, aquí nadie... Lo que no vamos es a pensar que el ascenso no... Bueno, lo dijo Fernando hace un momento, ¿no? Por supuesto que la ilusión de todo el mundo es ascender. Que vamos a tener menos medios quizá que a lo mejor pudiéramos tener hace 2 temporadas desde el punto de vista económico. Pues en parte puede ser que sí, pero también hemos avanzado en el camino de la cantera. Es decir, en ese sentido tenemos que ser, bueno, yo creo que ilusionantes y que al mismo tiempo nadie pierda la esperanza, ni muchísimo menos, de que el equipo va a intentar ascender por todo y por encima de todo. Lo que ocurre es que tampoco se le puede pedir a todo el mundo que sea ese el objetivo único. Es decir, estamos ante una situación de creación de equipo de un futuro inmediato, y donde estoy convencido que vamos a presentar un equipo que tiene muchas posibilidades o algunas posibilidades claras de poder ascender. Es decir, o sea, a la gente, a nuestros aficionados tenemos que decir que nosotros vamos a competir seguro por el ascenso. Otra cosa es que eso se pueda complementar también con la gente joven, que ahí es donde también es cierto, comentando, que Fernando tiene yo diría que un cariz que ya no es el primero que lo ha tenido en el Deportivo. Yo me imagino que en este momento me viene un poco a la memoria. En realidad todos los entrenadores han tenido la posibilidad de hacerlo, pero quizá el que en su momento lo cogió con más importancia, más decisiva, quizá en ese momento había sido Caparrós. Después, bueno, pues hubo circunstancias que a lo mejor no ayudaron, pero yo estoy convencido que Fernando le sacará todo ese rendimiento porque verdaderamente es una persona que está ilusionada con la cantera, que conoce en parte hasta este momento la cantera, bueno, pues en los pocos meses que lleva aquí, la conoce y la conoce muy bien y que sabe lo que puede dar de sí. ¿Cuándo? Eso es lo que seguramente tendrá que observar en la pretemporada, que la va a hacer con muchos
jugadores, ¿no? Y que yo estoy convencido que a algunos le va a sorprender. No porque le sorprenda porque ya los ha visto jugar, sino porque quizá en las cercanías los jugadores es cuando te das cuenta que tiene pues algo muy distinto a cuando lo ves de lejos, ¿no? Pero después, en todo lo demás, que la gente piense que nacemos esta temporada para conseguir el mejor equipo posible y que creo que va a ser uno de los grandes equipos de la categoría. Es decir, después que tengamos o no la suerte de ascender ya es distinto, porque no nos olvidemos que el año pasado, sin ir más lejos, o hace 2 años, nos costó muchísimo con el equipo que teníamos. Hasta el último momento, y batiendo récords, estuvimos hasta el último momento pendientes. Yo estoy convencido de que vamos a aspirar a todo y que con la ilusión que le va a transmitir Fernando y con la calidad de los jugadores, pues no nos olvidemos que tenemos jugadores de muchísima calidad que quedarán en el Deportivo. Te preguntaban a ti. Non sei. Unha pregunta tamén ao presidente. Se van contar este ano tamén coa axuda como foi o ano pasado de Xorxe Méndez para conformar o plantel. Bueno, yo estoy convencido de que sí. Lo que ocurre es que todo dependerá en ese sentido de hasta dónde pueden llegar los jugadores, ¿no? Aquí es que hay veces que cuando lees en redes sociales o mismo en algunos medios de comunicación o algunos artículos determinados en páginas web o tal, y se ponen en duda jugadores como Pizzi, como se ponen en duda jugadores como Silvio, se ponen en duda jugadores como Nelson Oliveira, cuando se ponen en duda jugadores de altísimo nivel. Es decir, la lástima es que no pudiésemos seguir contando con ellos, ¿no? Es decir, porque esa es una realidad. Y espero que esas cosas que a veces se le critican, porque nunca George Méndez ha intentado meternos goles en ese aspecto. Otras veces habrá visto y habrá ocurrido que algún jugador ha dado más o menos rendimiento, ¿no? Pero no saben esas personas el daño que le hacen al Deportivo de que una persona como George Méndez, que no es solamente lo que es él, sino a dónde llega él, ¿no? La importancia que tiene, que piense que puede y debe ayudar al Deportivo. Es decir, que tenga eso en la mente, que te llame constantemente, que estemos en contacto, eso no tiene precio, ¿no? Es decir, es un cariño que tiene él por el Deportivo y por todo el Consejo de Administración, pero que eso es importantísimo si lo podemos mantener, no solamente por este año, sino por los años venideros, ¿no? E podría quedarse algún dos que estiveron este ano, o mellor caso de Salomao? Bueno, inicialmente Salomao y parece ser que tanto Salomao como Andrés Santos quieren contar de entrada el Sporting de Lisboa con ellos en la pretemporada, no sabemos después. Salomao, bueno, pues yo creo que por él no le haría ni mucho menos ascos a venir al Deportivo, sino todo lo contrario. Yo creo que y donde una persona como Bruno Gama, que sí que la trajo él aquí, George Méndez, estoy convencido que continuará en el Deportivo. Nosotros estamos siempre en contacto con los técnicos a todos los efectos, es decir, o sea, me refiero que por supuesto, sobre todo, donde va a tener una visión mucho más concreta de las cosas y donde va a estar él al 100% vinculado, pues es con Ernesto Bello en tema de Juvenil A y División y Fabril, ¿no? Esté donde esté la categoría, que son los dos equipos más cercanos. Y después en todo lo demás es evidente que las opiniones de él van a pesar mucho en todo lo que hagamos en la cantera, ¿no? Eso no cabe duda. Lo que pasa es que hay que ser realista, es decir, para un entrenador y para una secretaría técnica, el hecho de los 3 equipos máximos de nivel en el club son ya suficientes, aparte de ver todo lo demás que hay alrededor, para ver de qué forma podemos mejorar también el primer equipo, ¿no? Pero todo lo que él diga, lo que él piense, lo que él aporte con su experiencia, pues por supuesto que será siempre bien escuchado. Presidente, ¿su idea para la 2013-2014 es hacer un equipo más o menos en un porcentaje del 50% cantera, futbolistas que puedan venir a completar la plantilla?
Bueno, lo de la gente de la cantera, que no sea la que está en este momento en el equipo, ya es una cuestión exclusiva de Fernando Vázquez, ¿no? En todo lo demás, bueno, yo creo que vamos a hacer un equipo muy, muy competitivo. O sea, porque conociendo a Fernando y conociéndonos a nosotros, estoy convencido, y conociendo también lo que ya tenemos en casa, yo creo que vamos a hacer un equipo ilusionante como para poder pensar siempre en esa posibilidad. Ojalá cuanto antes se pueda producir del ascenso a Primera División. Un equipo en el que puede ser que tengan cabida jugadores que están cedidos por el club y que ahora sí a lo mejor pueden tener su oportunidad. Se me viene a la cabeza, por ejemplo. Estarán todos a disposición de Fernando, y Fernando decidirá en la pretemporada, en vistas a lo que les observe, si continúan en el primer equipo o si es interesante cederlos de nuevo, ¿no? Pero todos van a estar a su disposición. Salvo que en algún caso el propio Fernando Vázquez nos diga que ya no necesita esa duda, bien porque no tiene duda de que se quiere quedar con él, o bien porque no tiene duda, o a petición del propio jugador, que pueda haber algún caso, que quiera continuar en el equipo donde está cedido en este momento. Eso sí que ya es una pregunta. Nosotros lo que haremos será de transmisor, o sea, lo que haremos es de intentar conseguir lo que él piense que es conveniente. Está claro que preferiríamos calidad antes que cantidad, ¿no? Es decir, en esta situación digamos, tamén económica, pues eu creo que hai que gastar ben a pasta e concentrala naquelo que non se pode construir. Destruir é fácil, é máis fácil, quero decir, ¿no? É decir, defensivamente un equipo se pode construir máis fácil que a nivel ofensivo, porque ao fin e ao cabo en Primera División pues hai que marcar para ascender pues 60 goles, ¿no? Por lo tanto, en eso pues deberíamos un pouco concentrarnos, ¿no? Hai que ter 60 goles no equipo, aproximadamente. Como esa é unha cuestión de case estadística, pues os tes ou non os tes. E se os temos a nivel individual, a nivel colectivo todo vai ser máis doado, ¿no? Por lo tanto, digamos que en ese aspecto é nos que nos deberíamos concentrar un pouco. A min con 19, 20 xogadores profesionais, máis 2 porteiros, me chegaría, me sobraría. Jugadores como C. Castro, Bruno Gama, Aranzubía tienen contrato en vigor. ¿Es posible que, pese a que el equipo está en segunda, puedan continuar aquí? Ahora mismo el hablar sobre ese particular es muy, muy pronto, quizá, porque no, como habréis observado, ni siquiera hemos planteado claramente qué es lo que necesita, y a partir de este momento hablaremos con Fernando para ver qué jugadores son los que necesita, de qué manera y a qué precio, porque efectivamente hay circunstancias económicas que pueden poner en dificultad algunos contratos, ¿no? Decidió Fernando un poquinho de datas de pretemporada, alguna idea ao respecto? Bueno, de inicio non é inamovible, quero decir, pues o equipo estaríamos na Coruña para entrenar o venres día 5. Eso é a idea inicial. Día 5 ou día 6, por aí. Bueno, a seguinte semana pues estaríamos aquí, a seguinte é posible que nos fóramos pues, a Vilalba ou algo así. De inicio a volta sería de principio o día 5, e se non é o día 5 será o día 8, en todo caso, como máis tarde. Fernando, hace ya un tiempo que no entrenas en segunda división, por Sí. suerte casi toda tu carrera ha sido en primera, ¿no? No sé cómo ves la categoría ahora, si el nivel ahora ha bajado lo suficiente como para que una apuesta de estas características pueda, digamos, tener más visos de triunfar que hace unos años. Un poco también a la vista de esta temporada, ¿no? Que ha habido equipos, pues a lo mejor que no con mucho presupuesto, O sea, bueno, han estado cerca de puestos de si algo ten a segunda división é que é unha, digamos que é sorprendente, sabes? A veces é moi difícil facerse unha idea de inicio, non é como a primeira división, que ao fin e ao cabo todo o mundo sabe, sabes, que
donde vai estar cada quen en cada sitio, case ao principio de temporada, xa en pretemporada xa se sabe, non? En segunda división é sorprendente, sempre hai sorpresas, sempre hai equipos que fracasan estrepitosamente, equipos que de repente triunfan de forma impresionante, por tanto, é moi difícil facer unha valoración. Hombre, este ano houve 2 descensos importantes, ¿no? que a categoría pues, a fan máis complicada, ¿no? Es decir, o Deportivo pues, digamos que está aí entre 6, 7 equipos que podrían ter máis ou menos as mesmas digamos, a mesma tradición case de segunda división ou de equipo importante, ¿no? Pero non se podría decir, eu non me fío de nada, quer decir que se cadra equipos que de principio parece que non teñen nada, de repente saltan e dan a sorpresa, ¿no? Eu teño é dicir, eu, por exemplo, cando fun a Sevilla, que fun a, pues, bueno, era un equipo que descendía, que de repente, pues, tiña grandísimos xogadores, pero ao final non che queren xogar na categoría. É dicir, nós temos unha gran cualidade, creo eu, ¿no? Que, decir, nós non temos, vamos a segunda división, todos os xogadores que están con nós, pues, teóricamente están tranquilos, están ben, van a volver, e se se quedan, pois quedanse contentos, é dicir, non hai fractura club-xogadores, en Sevilla sí había, en Vigo tamén a houbo cando eu fun a Vigo en segunda división. Entón, temos calma, non hai fractura social, é dicir, non hai ruptura entre o club e a afición, aquí tampouco vai a pasar isto, por tanto, temos unha plataforma de inicio, pois, eu creo que moi bonita, polo menos tranquila, non? E despois, pois, bueno, nunca se sabe, porque vai depender como inicias, a veces equipos inicias regular, vas hacia mellor, non se podría facer unha valoración, pero creo que danse as condicións para que o noso tránsito a segunda división a inicio sexa positivo, eu confío. Non sei se contestei a pregunta. Sí. Bueno, una pregunta para Fernando. Bueno, primero enhorabuena por la renovación. Gracias. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué haces con la rienda del equipo, digamos, en una situación con ciertas semejanzas a cuando lo hiciste con el Real Betis en los tiempos de la Osera? Y quería saber si crees que el Deportivo tiene la oportunidad de explotar talento como lograste tú en la época de Joaquín, Fernando Varela. Bueno, de principio, eu fun a Sevilla tamén con a idea de bueno, encantado, porque se me dixo que o equipo que descendía pues iba a xogar en segunda división, e claro, tiña un equipazo, entón día, que bien. Pero a realidade era diferente, como acabo de contar, ¿no? Os xogadores queríanse marchar, ao final o señor Lopera tuvo que vender a cantidad enorme de futbolistas, ficharon xogadores que a mí non me parecían tal, e mirei para abaixo, e abaixo había. Esos xogadores non só ascenderon un equipo, senón que o ano seguinte levaron o club a UEFA. Era o equipo, o filial do Betis estaba en terceira división. E aquí, quen sabe? Eu non sei como pode rendir no equipo de primeira división, pois que se podría decir, pois un equipo do filial en segunda división, como pode rendir Sividé, como pode rendir Lemos, como pode rendir Bicho, como pode rendir, pois non sei, Telex, eu que sei, non nos sabría decir, porque tampouco os teño contrastados. A Lemos se coñece un pouco máis. Pablo Inso tamén, eu confío en esos dos xogadores. Creo que van a dar un nivel impresionante. Pero atrás deles teñen que vir os outros, e sempre sorprenden. O que pasa é que confiar e darlle esa responsabilidade, seguro que van a dar moitísimo. Presidente, si me permite, con respecto al tema económico, en referencia al último auto dictado por el juez, estaba el Deportivo a llegar lo antes posible con la situación económica del club a un acuerdo con las entidades bancarias. Me gustaría saber cómo está ahora mismo la situación y, sobre todo, la predisposición que hay para el acuerdo y cuándo se podría llegar a esto. Bueno, eso ya es mucho más complicado, pero bueno, estamos en relación y precisamente un día sí y otro también tratamos de avanzar en esa línea. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y sobre todo partiendo de la base de que tendría que haber un plan A, que siempre pensamos que podía ser el de la primera división, y que de repente nos encontramos que hay que poner en marcha el plan B, ¿no? Entonces en eso estamos, pero bueno, yo soy optimista sobre ese particular. Bajo su punto de vista, ¿cuál sería, si podríamos fijar a lo mejor un plazo para llegar a ese acuerdo? ¿Cuál
No podemos marcar pautas sobre ese particular porque como son acuerdos con distintas personas o en este caso entidades que no son fáciles llegar a acuerdos con ellas por cambios que se han venido produciendo generalmente en los bancos y también no es fácil tampoco llegar a acuerdos con Hacienda, es difícil el marcar pautas sobre ese particular y tampoco es que haya una fecha determinada sobre eso, ¿no? Hombre, cuanto antes podamos llegar a acuerdos, el club está dispuesto a llegar a acuerdos. Lo que pasa es que no podemos llegar a un acuerdo por llegar. No por llegar antes vamos a llegar más temprano y vamos a llegar mejor. Es decir, el caso es llegar en el momento oportuno y hacer el acuerdo que verdaderamente pueda cumplir el club, porque eso sí que es importante cara al futuro. Está separando o acordo do convenio global con este dos 9 millóns que está pendiente ou va por... Lo que pasa es que es muy complicado todo eso, ¿no? Es muy complicado todo porque si ahora mismo echamos la vista atrás, resulta que el Deportivo tiene en este momento en el aire me refiero porque está, ¿dónde? Pues sí, más o menos sabemos dónde está. Por ejemplo, pues 14 millones más o menos están en Hacienda, pero Hacienda no los tiene imputados a ningún caso porque está en discusión de a quién corresponden esos 14 millones, si le corresponden a Hacienda, si le corresponde a los bancos, si le corresponde al Deportivo. Hay otros 11 millones, 9 que los tiene el Deportivo en la cuenta y que no puede disponer de ellos, que también están en el aire, si podemos llegar a acuerdos o no con los bancos. Hay unos acuerdos que por razón de 2 millones y pico de euros que están pendientes de una decisión de Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. O sea, estamos ante situaciones que en el fondo casi hay entre 26, 28, 30 millones de euros que el Deportivo tiene y que a algún lado hay que imputárselos y que, sin embargo, por desgracia, no llegan a las arcas del club, con lo cual se le podría dar una tranquilidad enorme sobre el particular, sobre el futuro, sobre la viabilidad en cualquier caso, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es muy difícil. Estamos hablando de 30 millones de euros, no solamente el Deportivo, sino también todos los acreedores, ¿no? Presidente, va a ser una pretemporada típica, ya que tiene que acudir el Deportivo al mercado a buscar una serie de, hay muchas fichas libres, y este año para usted tiene la novedad de la presencia de la Administración concursal. Bueno, nosotros en realidad en ese aspecto pensamos que siempre es difícil que te echen atrás algún fichaje porque verdaderamente el Deportivo se pelea hasta el último céntimo, ¿no? Entonces, esa situación yo calculo que la Administración concursal también la tendrá en consideración. Entonces, cuando hay un planteamiento que desde el punto de vista del técnico, de la Secretaría Técnica y del Consejo de Administración se le plantea tanto por la importancia del jugador en sí mismo, es decir, la trascendencia de que esté en el Deportivo, como por las razones económicas, esperamos que no tengamos problemas sobre eso, ¿no? Pero siempre es un freno, claro, siempre es una dificultad añadida, que mientras no firmen esa autorización, pues no puedes dar por firmado a un jugador o a un técnico o cualquier otra cosa, cualquier otro pago que pueda necesitar el club, ¿no? Y a día de hoxe, que tal está a relación con a Administración concursal? Bien. O sea, no hay, de momento, no hay situaciones complicadas. Siempre es complicado llegar a acuerdos en esos temas y en esas cosas, pero bueno, ya contamos con ello, ¿no? Está mellor que antes. Y esperemos que peor que mañana, ¿no? De que forma pode influir na elaboración do orzamento todos estes 30 millóns de euros que estás falando, con a disponibilidade? Non, eso non sería sobre o orzamento, non? Sería con efectos retroactivos, é dicir, para tratar sobre a débeda anterior e sobre o pago aos xogadores con respecto a esta tempada 2012-2013. Sabe máis ou menos a estas horas que orzamento vai manexar o equipo en segunda división e que Non, porque para eso temos que contar con o apoio, non? O apoio mentras non o autoricen os administradores concursais, non podemos falar del. Bueno.
Non, estamos aí, pero bueno, non é un problema do 30 de xunio, non? En realidad ese non é o problema inicial. Outra cosa son as débedas o 30 de xunio, que eso sí que hai que telas resoltas no seu momento, non? Pero bueno, non é que sexa unha pistola ao peito, non? Pero non hai ningún peligro de que el Deportivo por ese motivo sufra algún descenso administrativo. Hombre, no es que no haya ningún peligro. O sea, el peligro puede ser si no haces frente a eso en su momento, ¿no? Si no haces frente a esas cantidades que van contra la masa, sí que puede haber problemas, pero no debe haberlos, ¿no? En ningún sentido. Porque malo será que de toda esa deuda que podemos tener con los jugadores, que no se vaya a resolver con creces con todo lo que estábamos hablando hace un momento, de esos 26, 28, 30 millones que están por ahí, 9 de ellos, curiosamente, en la caja del club, ¿no? ¿Usted tiene un punto de vista, Gustavo, de conseguir ese documento firmado que se garanta que non vai haber descenso con tal? Eso é imposible. Eso non é posible que cho de... Vale. Bueno, gracias a todos.